Muchas gracias, muy buenas tardes, amigos y amigas de los medios de comunicación, la senadora Beltrones. Estamos aquí los senadores integrantes del grupo parlamentario del PRI, especialmente nuestras compañeras que pertenecen a la Comisión de Hacienda y senadores representativos de diversas entidades federativas en donde existen importantes unidades de riego. Su servidora además es integrante de la Confederación Nacional Campesina. Tanto la Confederación Nacional Campesina como el Consejo Nacional Agropecuario y otras organizaciones de productores del país se han acercado a nosotros muy asombrados, muy sorprendidos, porque en la ley de ingresos sorpresivamente se presentaron unas modificaciones a los trabajos que venían realizando en la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados y se incorporó el aumento en los derechos que se deben de pagar por los usuarios de los distritos de riego. Esta decisión de la Cámara Baja no corresponde ni al análisis que se venía realizando del paquete fiscal, ni mucho menos a una estrategia que se vincule con el desarrollo de la producción alimentaria del país. Son modificaciones al artículo 223, 224 y 225 de la Ley de Ingresos, y esto significa que el costo de producción por hectárea agrícola irrigada se multiplica de manera muy alta. Incluso se calcula que en algunos casos este costo se puede incrementar de 4,000 a 3,000 pesos, lo que vuelve imposible la producción de granos básicos específicamente. Por eso el grupo parlamentario del PRI quiere manifestar su rechazo a esta decisión y queremos convocar a los otros grupos parlamentarios y a aquellos legisladores que representan entidades federativas que son fundamentales para la producción alimentaria del país, que se sumen a este rechazo a esos incrementos y que se respete la ley de ingresos como se ha venido manifestando, legislando en años pasados. No sé, Mario, si quieras complementar la información. Muy rápido y muy concreto. Es muy simple. Esta modificación a la ley de derechos prácticamente hace inviable que en toda la zona de riego de este país, prácticamente todo el campo productivo de México pueda sembrar un solo cultivo. Si le sacan la cuenta con el maíz, con el frijol, con el trigo, pero incluso con la hortaliza. Es más, vamos a ser avesados. Si se liberara y dejaran a todo el mundo sembrar marihuana, pagando 3,000 o 4,000 pesos por hectárea solo por el costo del agua, no sería suficiente el precio de mercado para poderlo cultivar. No entiendo ese deseo de un diputado y de los diputados de Morena, de Javier Lamarque, que es diputado por el estado de Sonora, que ayer los productores de Sonora fueron y lo enfrentaron, y perdónenme la expresión, pero prácticamente casi lo linchan, y casi lo linchan porque está poniendo en riesgo todo el campo productivo de México. Yo no puedo creer cómo los diputados lo votaron a favor. Hoy el subsecretario de Hacienda no los dijo abiertamente, que no venía en la iniciativa original, que tienen que respetar lo que los diputados ponen y dicen, y fueron los diputados de Morena los que pusieron esta iniciativa que hoy se presenta en el Senado, hoy nos llega acá a comisiones, y se los decimos con la voz completa. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer, para impedir que le quieran dar un tiro de gracia al campo mexicano. El campo mexicano sí tiene quien hable por ellos y quien lo defienda. Aquí estamos, una buena prueba de los que están a favor de los mexicanos, que se la juegan, que producen y que hacen que en la mesa de todos hay alimentos día con día para poder vivir mejor. Muchas gracias.
La diputada Nubia Mayor, la senadora Nubia Mayorga, por favor. Nada más resumiendo un poco acerca de la reunión que tuvimos hoy en Comisiones Unidas con la Comisión de Hacienda. Hoy estuvo presente el subsecretario Gabriel Llorio. Hicimos este comentario y textual nos dijo, es algo que pidió la Cámara de Diputados, los de Morena, y fue que se subió a bote pronto, así tal cual. Y no es cuestión de nosotros, como Secretaría de Hacienda nunca lo llevamos, sino que ustedes son otro poder y ustedes lo pueden modificar. Entonces lo que vamos a pedir a los senadores de Morena, que incluso algunos sí se pronunciaron que no están de acuerdo, es que aquí en la Cámara de Senadores se modifique y no se lleve a cabo este incremento de las cuotas de derechos de agua. Yo les quiero poner un ejemplo en el estado de Hidalgo, para que vean nada más, puedan medir cuál es el incremento. No estamos hablando ni siquiera del 100% de más. Un usuario en un distrito de riego paga 35 pesos para que tenga derecho al agua para regar sus tierras de cultivo. Eso quiere decir que se iría a 900 pesos, de 35 pesos a 900 pesos. Son ejemplos que estamos poniendo claros de lo que significa. Estaríamos llevando a una crisis después de que ya no les dan apoyos por parte de la Secretaría de Agricultura, que les quitaron los apoyos desde este año y más para el siguiente ejercicio. Ya nada más faltaba que tampoco tengamos nosotros el consumo de nuestra alimentación, que también lo necesitamos. Estamos hablando de la afectación que es en el arroz, en el maíz, en el trigo, en lo que es el frijol, de lo que más. Entonces, ¿qué agricultor va a querer sembrar lo que consumimos todos los mexicanos? Si le va a costar de manera exponencial el agua, no va a sacar ni siquiera una utilidad para que coma. La mayoría, como lo acaba de decir la senadora Beatriz, de los agricultores o los campesinos que siembran el ejido, es para que coman todo el año. Ya no lo van a poder hacer entonces, aparte de que ya no les dan ningún programa social. Gracias. Senadora Beltrones. Gracias, buenas tardes. Solo abonando a lo que ya dijeron todos los compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, adicionalmente de la gravedad de este asunto, pues también dichos aumentos se trasladarán en costos a consumidores, cosa que resulta realmente grave, además de hacer inviable esta actividad productiva, de ser el peor de los escenarios. También no entendemos por qué esa agresión al campo, no solo en este sentido, sino que también adicionalmente se ha visto disminuido en un casi 30% en el presupuesto a comparación del año pasado, en un país en donde es una de las principales actividades y donde lo que queremos es apoyar al campo mexicano. No entiendo por qué se le está castigando de esta forma, pero por otro lado a mí me anima a encontrar muchas voces que se han unido a nosotros, sobre todo del partido de quienes son mayoría, y yo por lo menos en mi estado encuentro un consenso unánime de ir en contra de esta parte de este incremento en la ley de ingresos por parte de los senadores de Sonora, tanto de Morena como del PAN y de mi partido. Ojalá ya sea en los hechos a la hora de la discusión. Definitivamente, un proyecto de presupuesto que disminuye de manera muy significativa las partidas para los programas que respaldan a ejidatarios y pequeños productores que producen el alimento y los productos de exportación. Una disminución de más del 30% que tiene indignados a los ejidatarios y a los pequeños propietarios del país. Y adicionalmente, un incremento irracional y sorpresivo, ni siquiera planificado, una ocurrencia que eleva el costo del uso del agua para riego. Parece de lo que se trata es de golpear a los auténticos productores, de golpear a los campesinos y de evitar que alcancemos la producción alimentaria de los alimentos que requiere toda la sociedad mexicana. Por eso queda muy claro. El grupo parlamentario del PRI rechaza estos incrementos al costo del agua para riego y vamos a invitar a todos los legisladores conscientes de la importancia de la alimentación del país
para que estas modificaciones no pasen. Muchas gracias por su atención. Si nos lo permite, senadora, senadores, les pregunta Leticia Robles de la Rosa, de Excelsior. Sí, muy buenas tardes a todas y a todos. Solamente dos puntualizaciones. De acuerdo con los argumentos de la Secretaría de Hacienda, bueno, en este caso de la Cámara de Diputados, a partir de aprobar esta inclusión en el paquete económico, bueno, la ley de ingresos, dice que la motivación es porque el sector que consume solamente el 9% del agua, paga el 75% de la recaudación, y que el resto consume el 75% del recurso y paga muy poquito de agua. O sea, ese es el argumento que ellos tienen. Lo que quiero saber es si esto es verdad o cuál es la posición en particular de este argumento que trae el paquete de ingresos. Y por el otro lado, el subsecretario de Hacienda sí fue muy claro cuando dijo que Hacienda no estaba en favor de los autos de chocolate. Fue muy claro. Sin embargo, en el caso del agua, al menos en la transmisión que todavía alcanzamos a ver porque después nos quitaron la señal, nunca dijo abiertamente si estaba o no en favor de mantener ese impuesto. Y parto de esto porque él al inicio les pidió que no le hicieran ningún cambio al paquete de ingresos. Les dijo que se quede así. Sí, lo dijo al principio, dijo por favor que se quede así, no aguanta ningún cambio. Fue a partir del diálogo con ustedes que él ya confesó que no estaban de acuerdo con los autos chocolate. Pero quisiera saber si en algún momento de la plática sí les dijo que Hacienda podría respaldar la posición de los senadores de ir en contra del impuesto del agua. Gracias. Le voy a rogar a la senadora Vanessa Rubio conteste su segunda pregunta y le hago un comentario muy breve. Hay un análisis simplista o una ocurrencia del legislador que presentó la iniciativa, porque una cosa es el costo del agua para consumo humano y otra cosa es el costo del agua que repercute en la producción. Hay muchas maneras de mejorar la eficiencia en el uso del agua para los distritos de riego, pero sin duda una de ellas no es incrementar el precio desorbitantemente, porque como aquí ya se dijo, se vuelve inviable la producción y en el caso de los que se arriesguen a producir y puedan hacerlo con esos costos, trasladará ese alza de precios al costo de los alimentos al consumidor, lo cual es una evidencia de que no estamos preocupados por la mayoría de los mexicanos. Hola Leti, buenas tardes. Mira, la verdad es que tiene toda la razón la senadora Paredes. Yo creo que no hay argumento racional alguno para una propuesta absolutamente exorbitante e irracional de incremento del agua para riego, justamente porque vas a afectar a los pequeños productores por un lado y por el otro lado vas a afectar la producción de alimentos en el país. Entonces simplemente creo que eso queda claro. En términos de lo que platicamos hoy en la mañana con el subsecretario Llorio, yo tiendo a pensar un poco distinto de lo que planteaste. Yo creo que lo que nos planteaba el subsecretario era que había muy poco margen de maniobra en la carátula. Cuando uno habla de la carátula es la parte macro básicamente, es lo que implica crecimiento, endeudamiento, requerimientos financieros del sector público, saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, déficit, endeudamiento, todo eso. Entonces yo creo que al final del día eso es lo que hablaba, que había muy poco margen y yo coincido absolutamente con él. Imagínate que estamos creciendo menos que cero y todavía estamos haciendo un planteamiento para crecer 2% el año que entra, pues un poco la pregunta es cómo pasamos del actual 0 al 2% sin que haya un cambio estructural en la política económica del país. Entonces, más bien yo creo que eso se estaba refiriendo el subsecretario y en efecto con nosotros lo que comentó es que esa propuesta no había venido, de hecho fue una respuesta que le dio al senador Mario Zamora ya hacia el final de la comparecencia, en donde le dijo que esa propuesta de hecho ni venía en el plan original que traía la Secretaría de Hacienda y que estaban dispuestos a trabajar en los próximos días con nosotros en modificaciones. No hablamos de este en particular, pero sí hablo en general y creo que más bien a lo que se refería es que la carátula tiene muy poco margen de maniobra y estamos completamente de acuerdo que así es. Ok, gracias. La siguiente pregunta es de Adrián Ojeda de CCO Noticias. Sí, senadora, ahondando un poco sobre todo en la cuestión de los autos chocolate, parece ser que
insisten, y va a ser una gran afectación para la industria automotriz de México, sobre todo para la manufacturera, que si de por sí ya cerró General Motors, tenían la esperanza de abrirla y con esto parece ser que no podría ser, por un lado. Y por el otro, ¿qué piensan todos los senadores de la actuación del presidente en la mañana al rechazar la reunión con los presidentes municipales que venían a exigirle o a tener un diálogo para llegar a un buen acuerdo en esta ley de ingresos? Yo creo que en México, como en cualquier otra democracia, pues para eso están sujetas a discusión y a consideración las leyes de nuestro país. En este caso, lo que nos toca a los senadores de la República es, desde luego, respetar lo que ya se discutió en la soberanía de la Cámara de Diputados, pero también hacer nuestro trabajo. Y nuestro trabajo es habernos sentado como nos sentamos hoy por espacio de 4 horas con el subsecretario Llorio y con el resto de los funcionarios de Hacienda, pues a tener una serie de cuestionamientos y planteamientos críticos respecto de la ley de ingresos. El fundamental, reitero, fue el tema del crecimiento económico. Es claro que la Secretaría de Hacienda reconoce que el último año hemos tenido un muy buen entorno económico internacional, y yo digo que en ese entorno económico internacional estamos creciendo 0, y ahora que venga un entorno económico internacional muy complejo, como lo acaban de señalar, que así lo dijo el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en las reuniones anuales que finalizaron este fin de semana, pues la pregunta es cómo vamos a pasar de ese 0% al 2% esperado. Y cuando uno hace la carátula y cuando uno hace las expectativas de ingresos de un país, que es lo que nos toca a nosotros debatir, se hacen a partir de lo que espera el gobierno crecer. Y si el gobierno espera crecer 2 y no crecemos 2, como no crecimos 2.5% el año pasado cuando así se los dijimos, pues entonces la pregunta es si todos esos criterios que vienen en la carátula están siendo realistas. Son financieramente responsables, son fiscalmente responsables, pero la pregunta es si son realistas cuando el año pasado nos decían a estas alturas que íbamos a crecer 2.5 y estamos creciendo 0. ¿Con qué elementos vamos a analizar la ley de ingresos pensando en que vamos a crecer 2% el año que entra? ¿Qué cambios hay? Eso es un poco lo que decíamos. ¿Qué cambios vislumbran de fondo que nos permitan llegar a ese 2%? Hasta hoy no hemos encontrado todavía esa respuesta. Estaremos discutiendo la famosa complementario de los autos para hacerse, los autos extranjeros para registrarse de manera efectiva en el país. Estaremos discutiendo todavía esta semana este tema. También estaremos discutiendo desde luego el tema que nos tiene aquí, el del agua. Estaremos discutiendo muchas otras variables de la ley de ingresos. Y bueno, dejo a mis compañeros por si quieren contestar la segunda parte. Gracias. Debo decirles que para mí fue muy asombroso. Primero, que los presidentes municipales tuviesen que llegar al extremo de manifestarse como lo hicieron. Segundo, que no encontrasen un conducto de atención como cualquier dirigente social y más una autoridad supondría que encontraría. Eso refleja que tanto en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto, como en otras estrategias de carácter presupuestal, el nivel de los municipios ha sido muy volteado. La solicitud de los municipios parece una solicitud sensata. Están pidiendo que se recuperen las partidas que se relacionaban con seguridad y con infraestructura. El nivel de reducción o de desaparición de las partidas que tenían que ver con el desarrollo municipal es muy grave, porque el país, la realidad del país, se refleja en el vigor de sus municipios. Yo simplemente quiero recordar a un dirigente tabasqueño que venía a exigir que lo recibieran. Entonces, me parece dramático que la insensibilidad de las autoridades competentes haya tenido esta actitud. Yo espero haya una reconsideración y no se pretenda ponerle un epíteto electoral o de partidos políticos. Son autoridades municipales. No se ve una tendencia de algún partido político a capitalizar esto, ni mucho menos encabezarlo. Creo que tiene que haber un análisis sereno y sensato de lo que está pasando en la propuesta de egresos
y en lo reducido de los ingresos de los municipios, para comprender que realmente las autoridades municipales necesitan un diálogo abierto para resolver sus problemas. Nosotros estamos por el diálogo. Tenemos dos preguntas más. La penúltima es de Félix Muñiz de Noticias 1530. Gracias, senadores, por la atención. Dos cosas. Primero, este asunto, el horno no está para bollos, entonces ver si esto que va a ser lo del agua y los campesinos pudiera traer actos de violencia más adelante si no se regulariza eso, y si ya hay conflicto en Culiacán, que precisamente también de Culiacán y Culiacán, me gustaría que alguien me hiciera un comentario acerca de si van a ustedes llamar al secretario de la Defensa o a Durazo para que les explique, o si es necesario que alguien del gabinete renuncie, porque está bien que les tenga confianza el presidente a su gente, pero la inexperiencia y lo que pasó, pues no se puede perdonar. Gracias. Necesitamos regresar al debate porque es lo que estamos discutiendo en este momento. Se está discutiendo dos puntos de acuerdo y un punto de acuerdo plantea el que comparezca el secretario de Seguridad. Yo les pediría por eso que tanto para que ustedes puedan seguir la sesión como para que nosotros estemos con el debate, nos permitan. Sobre el primer tema, sobre el asunto de violencia, por favor. Yo